Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré todas tus impurezas. Un acto de amor del Señor. Por eso en la predicación pasada era un llamado al corazón. ¿De qué? De que nosotros tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Queridos hermanos, la idea no es sobrevivir al día, no es sobrevivir a la vida. Hoy con el corazón en la mano, yo les quiero decir lo que dice las Escrituras. El versículo 24 y 25 nos dice que Dios toma con seriedad nuestras acciones. Esas acciones que nosotros tenemos tanto temor que salgan al descubierto. Pero ¿sabe qué Él dice? Él lo dice con amor, con cariño. Él no dice que nos va a destruir, no nos dice que nos va a matar, Él no nos dice que está avergonzado de nosotros, Él no nos dice que nos va a desechar. ¿Saben qué dice? Los limpiaré. Los limpiaré. Y eso me trae esperanza a mí. Porque si yo sé que no puedo cambiar, si yo sé que de los pecados con los que yo lucho y batallo todos los días, no puedo yo vencer en mis fuerzas. Y el Señor me dice: Juan, no te preocupes, yo te voy a limpiar. ¿Quién lo dice? Aquí dice el Señor. Segundo título: Jehová de los ejércitos. Y es muy interesante. Luego dice el fuerte de Israel. 3 títulos hay en un solo versículo de Dios. Y dice: me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Amados hermanos, voy a leer otra versión, los mismos versículos. Por eso el Dios Todopoderoso dice: basta ya, ustedes son mis enemigos y voy a castigarlos. Y miren lo interesante, porque acá no dice la misma palabra que encontramos en la otra versión, Reina Valera. Dice: me vengaré. Acá dice algo totalmente diferente. Dice: voy a castigarlos. Y a veces cuando nosotros vemos el castigo, miren, una de las cosas, mi hija no está, espero que me esté escuchando virtualmente, porque acaba de cumplir 4 años de matrimonio, el 20 de marzo. Tiene 4 años, 2 días. No sé hasta cuándo me alcance el tiempo para contar que le entregué en matrimonio. Pero yo le digo, una de las cosas que ella, de todo lo que yo he hecho en su vida, lo que más recuerda son sus castigos. Pero saben, un día que me dijo, ya en el estado de madurez, me dice: papá, tus castigos fueron fuertes, tus llamados de atención fueron peor, pero cada uno de ellos, me dice, fueron tan necesarios, porque soy la mujer que soy gracias a ti. Y yo no sé si usted alguna vez, como padre o como madre, ha recibido semejante piropo. Porque cuando uno castiga a sus hijos, a uno le duele. Cuando uno les llama la atención, le duele. O sea, uno no es feliz. ¡Ah! Te portaste mal, saca la correa y ¡juá, juá! Y uno, ¡ah! Descansé. Eso yo creo que lo hace alguien malvado. Pero nuestro Dios Padre nos dice algo muy interesante. En esta introducción yo quiero que usted reconozca algo muy importante, porque el libro de Isaías denuncia la decadencia espiritual, moral del pueblo de Dios, la corrupción que hay. Nosotros nos hemos acostumbrado al pecado. A nosotros no nos sonroja las cosas. Uno ve en series de televisión, en novelas, en películas. De hecho, los juegos que nosotros a veces jugamos en consolas, ¿de qué son? Y uno dice: gané, pasé el nivel. Pero ¿cómo pasaste el nivel? ¿A cuántos mataste?
No, es en serio, ¿sí? Y ¿qué nos gustan? Las películas y las series de guerra, ¿no? Y uno a veces, mientras más sangrienta, más obscena sea, uno está así como... Y uno dice, el mundo cómo está cauterizando nuestra conciencia. Cómo nosotros somos a veces tan indolentes, porque no apreciamos la vida, no apreciamos la lealtad, la fidelidad, la honestidad, la integridad. Queridos hermanos, Isaías denuncia la decadencia espiritual, moral de Jerusalén. Una ciudad que había sido fiel, justa, ahora se ha convertido, y usa una palabra muy fuerte, ramera. Bueno, ¿qué esperaría de una ramera? Bueno, ¿qué es una ramera? Una mujer prostituida, una mujer que usa su cuerpo, sus encantos, sus palabras para seducir, encantar y aprovecharse. No, aprovecharse de su cuerpo, de sus favores, de su femineidad. Porque los que van y las visitan y caen en sus cuentos es porque son tan corruptos como ellas. O sea, no es que, pobrecito el hombre, lo engañaron. Y acá dice que la ciudad de Dios, el pueblo de Dios que era fiel y justo, se ha convertido en una ramera, llena de homicidios, de corrupción. Es todo lo que trata esto. ¿Y saben qué dice Dios? Dios dice, tranquilos, no pasa nada. Yo te voy a cambiar. Yo te voy a purificar. Yo te voy a restaurar. Yo te voy a rescatar. Y este pasaje nos va a recordar que Dios no nos ama como somos. Queridos hermanos, Dios no nos ama como somos. Somos pecadores. Nos ama a pesar de lo que somos. Y nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a santificar, nos va a restaurar, nos va a rescatar. ¿Saben? Porque el pecado es algo como... Yo no sé si usted ha visto alguna vez la tinta de las impresoras. Se derrama una gotica. Y esa gotica usted ve que avanza. Y va y la va a limpiar con la mano. ¿Cómo queda su mano? Y usted va a echarle agua y eso se empieza a esparcir. Y usted empieza a ver que todo se mancha. Y cuando se lo quiere sacar, no puede sacarlo. Así es el pecado. Cualquier pecado en el que luchamos parece algo insignificante como comienza y después nos empieza a devorar y nos devora por dentro hasta que nosotros quedamos todos manchados, malolientes, putrefactos, corruptos. Hoy, mis hermanos, en esta mañana yo les traigo una predicación de Isaías 1, 21 al 31. El título es De la corrupción a la restauración. Dios es algo permanente y activo que Dios ha hecho. Todos los salvos están inscritos en el libro de la vida, pero todos los salvos Dios los ha tenido que arrancar de la corrupción y llevarlos a la restauración. Adán y Eva los sacó de dentro de su propia oscuridad. Ellos pecaron y ¿saben qué es lo que hicieron? Hicieron lo que todos hacemos cuando pecamos, lo escondemos. Y nos sostenemos en esa oscuridad. Y no queremos confesarlo y no queremos decirlo. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. Y miren, son tan lechugas, o sea, tan frescos como una lechuga. Dijo nuestro diácono Hamilton, ¿cómo dijo? Conchudos, reconchudos. Que le dicen cuando Dios los llama, ¡Adán! Y Adán dice, Señor, ¿sí? Como, aquí estoy. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y él sabe que dice en su reacción, escuché tu voz y me escondí. Tuve temor. O sea, no tiene temor para pecar, pero mejor no te doy la cara.
Y es una reacción natural de todos nosotros como pecadores que somos. Nosotros no tenemos la valentía de decir, sí, mira, yo he pecado en esto, ayúdame, socórreme. Todo lo contrario, nos sostenemos y que no, y que no, y que no, y demuéstrame lo contrario. ¿Por qué razón? Por nuestra condición de caída, de tinieblas. Nos pasa desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más importantes. Y es terrible. Y Dios viene con su poder, con su gracia, con su misericordia, con su plan, a rescatar, a restaurar. Y es algo que toda la Biblia nos dice, y toda la Biblia nos da una y otra oportunidad. Vuelve a mí, dice Dios. ¿Qué haces ahí estancado en tu pecado? ¿Qué haces estancado en esas prácticas que solamente te están corrompiendo, oscureciendo? Y miren, uno busca amor, gozo y paz. Y en el pecado es tan engañoso que al principio te hace medio feliz, según lo que nosotros planeamos. Y después todo lo que viene en consecuencia es amargura, turbación, mentira, engaño. Y es como la tinta de la impresora que tú te quieres limpiar más y te embarras más y después no sabes qué usar para sacártelo. Y luego te sientes tan culpable que tomas distancia de Dios y de los seres que te aman. Y te hundes más en el mundo. Amados hermanos, de la corrupción a la restauración, pero eso solo es posible en las manos de nuestro Dios. El punto 1, la corrupción del pueblo. Ese es el título. Porque yo quiero que vea cómo Dios nos desnuda. Él no dice como nosotros, miren, a veces nosotros tenemos hijos mentirosos, fornicarios, adúlteros, alcohólicos, promiscuos. Pero cuando hablamos de nuestros hijos, no, es que mi hijo es un muy buen estudiante. Es tan buen trabajador. No, es que es un buen hijo porque cuando cobra me regala algo, me trae para el mercado. ¿Y saben qué hacemos? No nos ponemos las gafas de Dios, nos ponemos nuestras gafas miopes o no nos ponemos nada y los vemos lindos y hermosos. Y mientras que ellos están cavando su propia tumba y siguiendo el camino ancho de este mundo y se están perdiendo, nosotros simplemente con palmaditas celebramos cumpleaños, celebraciones familiares, a veces matrimonios, bautizos, y estamos dejando que se vayan derechito al infierno. A veces hacemos lo propio con un cónyuge. Nos hacemos los locos y decimos, no, pastor, es que yo estoy orando por él, por ella. Pero ¿dónde en la Biblia tú ves eso? Dice predicar a tiempo y fuera de tiempo. Llamar al arrepentimiento. Juan, ¿cómo predicaba? Señores, el hacha está puesta. ¿Quién la tiene? Dios. Y está listo para clavarla, para destruirte. Arrepiéntanse. Nunca las buenas nuevas del Evangelio es, ay, pobrecito. A veces en nuestra vida tenemos consecuencias de todas nuestras acciones de rebeldía. Escogemos mal, decidimos mal, abrazamos el pecado, abrazamos la corrupción. Por eso Isaías denuncia la corrupción del pueblo. Versículo 1, 21 al 23. Dios hace una pregunta en la boca de Isaías. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Miren, pensemos en algo, uno como padre. Cuando uno ve a su hijo, miren, no hay etapa más hermosa y bonita entre los primeros meses de vida hasta los 5 o 6 años.
Porque nuestros hijos nos aman con una sinceridad y se sienten tan seguros con nosotros. O sea, cuando ve uno un hijo así, uno ve que su hijo es fiel, es honesto. Si él no quiere algo, él te dice, o sea, él no disimula, él dice no quiero. Miren, en los niños no hay mentira por lo general, por su condición. No estoy diciendo que los niños no mientan, pero por lo general ellos dicen la verdad. Si ellos lloran, lloran porque realmente algo necesitan, a no ser que nosotros les enseñemos mal. Pero en su gran mayoría un niño es honesto, es fiel. Y es como era Israel cuando se convirtió al Señor. Los mejores momentos de Israel es cuando como nación ellos querían construir un lugar para adorar a Dios. Los tiempos de David fueron unos tiempos maravillosos, el primer rey de Israel. ¿Por qué razón? Porque él venció a todos los enemigos del pueblo y de Dios. Los reunió. Él convocó 300 cantores para cantar. Todo aquel que Dios le había dado el talento de cantar. No cantaba para el mundo. Dice que ellos lo sostenían porque de día y de noche estaban contratados para que ellos se turnaran para cantar en el tabernáculo de Dios. Y eso es maravilloso. Es como decir, tenemos un lugar para adorar a Dios, pero no solo los domingos, sino todos los días, cada hora. Era un pueblo comprometido para adorar a nuestro Dios. ¿No le parecía aburrido 2-3 horas de adoración? Al contrario, permanentemente habían sacrificios donde se estaba anunciando al Cordero de Dios. Pero ese Israel que fue un niño, un bebé, creció y se convirtió en una ramera. Ahora, ¿qué es una ramera? Según la Escritura, literalmente es una mujer que ejerce la prostitución, considerada inmoral y contraria a la ley de Dios. Miren, queridos hermanos, hoy en día el mundo está mal. Han visto la gran mayoría de señoritas en la calle. Usted no las puede ni piropear, ni ver, ni nada, pero andan exhibiendo su cuerpo de manera sensual. ¿Cómo se están comportando? ¿Cómo se están vistiendo? ¿Cómo se visten las rameras en los lugares de prostitución? Pero hoy en día es normal. Hoy en día nadie se escandaliza. Porque el problema no es del que viste, sino del que ve, del que juzga. Pero no nos preocupamos de que nos estamos vistiendo para Dios. Que nos estamos vistiendo, y no estoy hablando de venir el domingo vestidos de aquí hasta aquí como algunos vienen en vestidito y esto, sino que te vistas para Dios todos los días de tu vida. La Escritura usa el término ramera de forma simbólica. Y los profetas describieron a Israel como una ramera, porque se apartaba de su Dios y se llevaban a una prostitución espiritual. ¿Ustedes recuerdan cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Usted sabe cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero no es solamente no te hagas una imagen, no te hagas un ídolo. Dice, no te inclines a ellas ni las honrarás. Porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que me acuerdo de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A veces los ídolos no son hoy de yeso. A veces un ídolo es el dinero que podemos conseguir. A veces un ídolo es el amor del que nos enamoramos. A veces de un cónyuge, a veces de un hijo. Y nosotros, ¿cómo nos sentimos? Si me dejas, me muero. No importa si me maltratan, si me abusan, si me usan. Se convierte en un ídolo. Una ramera se prostituye por un beneficio. Y este término es para hombres y mujeres que se prostituyen dejando a su Dios. Amados hermanos, miren algunos versículos. Levíticos 19:29.
Es ley de Dios. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Pero hoy en día los papás a sus hijas le dicen, no, puedes venir cuando quieras. ¿Qué días alguien me decía, es que no lo puedo creer, mi hermano le dio permiso a mi sobrina, se fue de viaje con el novio, tiene 17 años. No, es que se fueron de puente para coger 3, 4, 5 días. Y yo no me imagino que fueron en camas separadas, ni guardarse. Pero hoy es normal. Hoy es normal permitir que las hijas forniquen. Hoy es normal vestir a las niñas chiquitas como rameras. Hoy es normal que aún las niñas grandes se vistan como rameras. Porque se están prostituyendo. Y no lo saben. Porque no se visten para Dios. ¿Para quién se visten? Para recibir likes, me gustan. Para que el que pasa voltee el cuello y ¡wow! Está bonita. La prohibición directa contra la prostitución está dentro de la ley de Dios. Hoy el sentido de castidad, pureza, de guardarse para el matrimonio, ya no es algo legítimo. De hecho, no, primero vete a vivir. Si no funciona, tranquila amiga, vuelve. Es el pensamiento del mundo, no el de Dios. Proverbios 7, versículo 25 al 27. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ellas. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de muerte. Miren la advertencia de una mujer ramera. ¿Saben dónde usted conoce una mujer ramera? Cuando es una mujer que a todo el que le gusta le dice mi amor, cariño, amigo. ¿Usted qué pensaría que su esposa le está escribiendo así a un fulanito? Proverbios 7, todo el capítulo, en su gran mayoría, advierte contra esas mujeres del lenguaje dulce, seductor. No es un lenguaje amable, es un lenguaje que tiene un propósito, llegar a tu corazón. Y luego de que llega a tu corazón, llega a tu billetera. Y luego de llegar a tu billetera, a todo lo que tú le puedas dar. Porque de eso se trata la prostitución. Hoy en día la prostitución no es solamente de las mujeres que se venden en lugares de prostituirse. A veces la moneda de cambio es el cuerpo, por fotos, por videos. ¿O no es así? En nombre a veces del amor. Y yo les quiero advertir, porque la Biblia nos advierte. Y ya les digo la aplicación de todo lo que Isaías está diciendo. Proverbios capítulo 2, versículos 16 al 17. La sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo, y también te engaña a ti con sus dulces mentiras, de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. Hoy tenemos que reflexionar por qué Dios condena con tanta dureza el adulterio. De hecho, Mateo 18 dice, el único motivo que hay para el divorcio es el del adulterio del hombre o de la mujer. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio, queridos hermanos, el matrimonio de cada uno de nosotros, ¿qué simboliza? Simboliza algo sagrado, el pacto que hizo Dios, que hizo nuestro Señor Jesús, de tomar como esposa a su pueblo. Porque dice que cuando tú te haces uno con una ramera, tú ya no puedes adorar a Dios. Tú ya no puedes, porque estás contaminado. Porque no te unes solamente físicamente, sino también espiritualmente. Hay todo un libro que Dios nos anuncia que el pueblo de Dios se comportó como una ramera, porque se prostituye. ¿Por qué muchas personas prefieren no adorar a Dios en el día del Señor? Porque quieren bienestar fuera de Dios. Se encuentran más regocijados en el mundo.
Uno puede ver un partido de... ¿Cuántos minutos dura un partido, Juan David? 90 minutos. Sin alargues. Ok. Ahora, y una hora que voy, y una hora que vengo, o media hora que me preparo, y una media hora que celebro. Y una película, ¿cuánto dura? Mi diácono Hamilton, ¿qué día me decía que Avatar cuánto duraba? Como 3 horas. Y nadie está infeliz. Pero nos vendemos a eso por un bienestar. Jeremías capítulo 3 versículos 6 al 9 dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ahí están hombres y mujeres, ¿no? El pueblo de Dios. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y uno tiene, mira, esto es una metáfora. Normalmente, en el tiempo de Isaías, las prostitutas no tenían un lugar donde prostituirse. ¿Qué buscaban? Un monte, un arbolito, ojalá tenga muchas hojitas, donde los proteja del sol, y ahí en el rinconcito, en algún lado, se vendía. Así como hoy en día la mujer o el hombre que busca fornicar o adulterar, busca los lugares apropiados para sus obras malas. Amados hermanos, miren lo que dice la Escritura. Y dije, después de hacer todo eso, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Saben qué está diciendo? Para que podamos entender. A veces nosotros vemos a las demás jóvenes fornicar. Ah, no, como el mundo fornica, eso no hay ningún problema. Es que ya estamos modernos. No digamos nada. La metáfora está diciendo que Israel, el reino del norte, fornicó. Miren, ¿qué fue fornicar para Dios? Que ellos buscaron alianzas y negociaciones con otras naciones. ¿Y Dios qué hizo? Le dio carta de divorcio, porque dijo Dios, no va a ser mi pueblo. Y la entregó a esas naciones. Porque siempre el que está conquistando, y está conquistando a la mujer de uno, le promete el cielo, le promete la tierra. Tranquila, mi amor, ese marido tuyo es un malvado. La llena de regalos, pero cuando tiene lo que tiene, luego la desprecia y la usa y la bota. Así de sencillo es. ¿Pero en qué se convirtió esa mujer? En una ramera. Término muy fuerte para un púlpito, pero Dios lo pone en su palabra. Y Judá, cuando vio a Israel, ella no dijo, me voy a arrepentir. No, buscó hacer las mismas negociaciones con otros pueblos, con otros amigos. Miren, queridos hermanos, el pueblo de Dios debe andar entre el pueblo de Dios. Ojalá nuestros amigos sean nuestros hermanos en Cristo. Y si no tienes más es porque no necesitas más. Porque con el mundo solo ofenderás a Dios. Y uno sentirá como que, pero no estoy haciendo nada malo. No, sí, estás ofendiendo a Dios. Dios requiere de nosotros exclusividad, fidelidad, lealtad. Y si tú vives el Evangelio, el mundo no te va a querer. Que te inviten a un bautizo del mundo, a una celebración religiosa del mundo, y tú digas, no, la Biblia dice que eso está mal. No, vamos a orar en el nombre de Cristo. No, es que los excesos Dios los prohíbe. Será la primera y la última invitación que te hacen. Pero si te viven invitando, es porque tú estás mimetizado. No sé si en el mundo o en la iglesia. Y hoy yo te quiero llamar la atención, porque Dios le dio... ¿Ustedes saben qué significa carta de repudio? Divorcio. Oficialmente, legalmente dijo, este pueblo no es más mi pueblo. ¿Y qué pasa con una mujer que
legalmente uno se divorcia, pues normalmente en ese tiempo y en este tiempo pasa a ser una mujer de segunda categoría. Dios demanda de nosotros justicia, equidad. Este mismo versículo habla que se habían corrompido, que eran injustos. Miren, ellos decían que amaban los sobornos. Son personas vendidas no solamente al placer, sino quiero más, y no importa cuánto dinero me cueste. Si usted quiere, lea conmigo. Miren, yo no estoy mintiendo. Versículo 22, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. ¿Con quiénes andas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Son creyentes que te desafían? ¿O es el traqueto de la esquina, el estafador, el que cada vez que puede roba? Y tú le llamas amigo, te sientas con él a tomar tinto, como si no pasara nada. Eso es lo que está denunciando aquí. Miren, ese término popular, dime quién eres y con quién andas, es muy evidente. Pero a veces, como es el hermano, es el primo, es el cuñado, es el tío, es el abuelo, Dios demanda de nosotros exclusividad, que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y aquel que Dios amó a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo siempre he escuchado cuando yo predico de esta manera, me dicen, pastor, ¿y quién le predica a mi familia? Mentirosos. Ustedes van, se sientan con ellos y no les predican, porque si les predicaran los incomodaran y no los invitarían, no los recibirían. No nos mintamos nosotros. Nosotros la pasamos bueno. Pero cuando nosotros denunciamos el pecado de los demás, la corrupción de los demás, debemos de ser honestos delante del Señor. Queridos hermanos, la corrupción muestra cómo el pecado ha degradado la vida, lo bueno, lo justo, aún el matrimonio. Hoy muchas parejas han llegado a una conclusión: estamos aburridos. Es que ya tenemos 10 años, 20 años. Entonces, hagamos un trato. Haz lo que tú quieras de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo es de nosotros y de la familia. Eso se llama un matrimonio hoy en día abierto. Está de moda. No sé si ustedes quieren aplicar y se sacan el aburrimiento. Pero se prostituyen, se corrompen. Amados hermanos, Dios sacará a la luz tu pecado para salvarte. Dios tiene tanta misericordia de nosotros que nos limpiará de todas nuestras injusticias. Génesis 6:11 dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. ¿Y qué hizo? Mató a todos los seres humanos con agua. Génesis capítulo 7, 8, 9, 10. El diluvio que ustedes conocen. 1 Corintios 15:33. Apúntelo, apréndaselo, practíquelo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es el dicho popular. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dejen de andar con impíos, por favor, que terminan ofendiendo a Dios hasta en sus conversaciones más banales, así tomando tinto. ¿Y quién les predique? Pues o les predicas o no te sientas con ellos. Hagan la prueba, inviten a sus amigos, sáquenle la Biblia. 1 Corintios capítulo, ¿qué es? 15:33. Y examínense, ¿es una buena o una mala compañía? ¿A qué lo invitan? ¿A echarse un cachito de marihuana? ¿A quedarse un viernes o un sábado olvidando su esposa, sus hijos, o su esposo, sus hijos? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Oseas 9:9. Se han corrompido profundamente como en los días de Gibea. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Queridos hermanos, segundo punto, porque si no, tengo que saltar. El juicio purificador de Dios, el versículo 24 y 25, con el cual yo había arrancado. Miren, esa es nuestra lucha. Miren, queridos hermanos, ¿quién no lucha de estar con los impíos? Miren, ¿saben por qué estamos con los impíos? Porque buscamos honra.
Y yo he visto a muchos pagar por honra. Llegan en medio de los impíos y dicen, tranquilo, yo pago la cuenta. ¿Para qué? Uy, tan chévere es este, ¿no? Él es bacano. Y a veces no tiene mercado en la casa. Y a veces, por ahí escuché esta palabra, creo que es muy colombiana. Se chichipatea con lo que le piden los hijos o el cónyuge. Reflexionemos, mis hermanos. Porque lo que no me edifica, pues, ¿para qué? ¿Para qué busco ofender a Dios? Estoy provocándolo a ira. A que Él diga, ya te vi, te voy a castigar. Y después, ay, ¿por qué te pasó esto? Pues hombre, mujer, si estás yendo mal y Dios te ama, ¿cómo es el amor de Dios? Dice la Escritura, Dios a todo aquel que recibe por hijo, no, lo azota. O sea, no está diciendo que te va a decir, así como he visto a algunos hijos, pórtate bien. Y el hijo, no, es en serio, ¿sí? Yo hace un ratico salí con Iván, y le dije, Iván, ¿te gusta portarte mal? Y él empezó a reírse, y yo le decía, ¿por qué? Porque yo le digo, yo te voy a coger duro, y me dice, que sí. ¿Sí o no? Ya ven, él sabe que sí. Pero a todos nos pasa lo mismo. No es porque sea Iván, a todos nosotros nos pasa lo mismo. Pero cuando uno tiene a alguien que te ama, te pone en la vereda, te pone en el camino correcto, te llama, se preocupa por ti para que hagas lo bueno. Fíjense que todo el mundo que hace para ir a pecar te llama, te pone la cita, si pones, hasta si puede te pone y te paga los pasajes. Tranquilo, cuenta conmigo, pero desordénate conmigo y ofendamos a Dios. No te lo dicen así, pero así es. Queridos hermanos, amados hermanos, Dios dice que hay un juicio purificador de Dios, pero es un acto de amor. ¿Cuál es el segundo punto? El juicio purificador de Dios. Dice, versículo 24, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza. Ahora, Isaías es un hombre tan educado que él nos está diciendo que Dios nos ve como la plata en bruto. ¿Sí han visto la plata en bruto? No, yo creo que no. Es un mineral que cuando tú lo sacas hay que ponerlo por el fuego. Y cuando el ornamentador o el joyero, el que esté usando la plata, la pone a hervir, empieza a salir la escoria. ¿Qué es todas esas cosas que no sirven? Y él empieza a sacar y a sacar y a sacar, pero mientras tanto lo pone a arder, a arder, a arder, porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza. Y si tú estás en prueba y tú no sabes qué hacer hoy, tienes que saber que Dios te está tratando y te está diciendo, vuelve a mí, es mi justicia purificadora. ¿Cómo te voy a soltar si tú no quieres soltar tu pecado? Escúchame, abre tus oídos. Esto es tan interesante que el Señor lo diga de manera tan cariñosa, tan amorosa. Él dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Dios saca a la luz tu pecado para salvarte. ¿No te parece maravilloso? Llegas al médico, estás con un resfriado, con dolor de cabeza, le dice que te sientes mal y el diagnóstico es que tienes un pequeño tumor operable. Y el médico, el oncólogo te dice, está a tiempo. Le hacen biopsia y es cancerígeno. Es decir, no se preocupe, estabas a tiempo. Gracias a Dios, Dios saca tu pecado a tiempo. Para corregirte, para cambiarte, para comprometerte. Dios no ignora tu corrupción, mi corrupción. Él se presenta como el fuerte de Israel. Y Él dice con toda claridad
que su juicio no es un solo castigo, sino una purificación para limpiarte y dejarte puro, justo, santo, para que tú empieces a caminar de otra manera. Gracias a Dios por todos los que te han traicionado, por todos los que te han abandonado, por todos los que han hecho mal contra ti. Porque sabes, es cuando tú dices, tengo a mi Dios que nunca me ha dejado, que nunca me ha abandonado y que con Él estoy lleno de su amor, de su gozo y de su paz. Queridos hermanos, cuando Dios pone sus ojos en nosotros, viene con su juicio para purificarnos. Malaquías capítulo 3, versículos 2 al 3. Porque Él es como fuego purificador. También ¿sabe qué dice Malaquías? Como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpia a los hijos de Leví. Queridos hermanos, si nosotros todo nos va bien en la vida y no sentimos el apretón de Dios, ese juicio purificador, andaríamos como las cabras. ¿Ustedes han visto dónde andan las cabras? De peña en peña, mientras más alto mejor, mientras más peligroso, muchísimo más ellos se sienten cómodas y seguras. Un solo error y cabra tenemos para el almuerzo. Porque así anda el impío, de éxito en el mundo, y no le pasa nada, hasta cuando de pronto ¡pum!, cayó. No se asuste. Pero gracias a nuestro Dios por ello. El juicio de nuestro Dios es una disciplina también restauradora. Hebreos 12, versículo 6, versículo 7. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. O eres hijo de Dios o eres un bastardo. Y a los bastardos, los que hemos crecido sin papá y sin mamá, yo me fui a los 15 años de la casa. Yo decidía como yo quería. Y por la gracia de Dios estoy vivo. Y por la gracia de Dios he llegado a los 54 años. Y por la gracia de Dios me casé y tengo hijos. Y por la gracia de Dios tengo una iglesia. Porque si fuera por mis decisiones, estuviera posiblemente o preso, o muerto, o inválido. Era de los hombres que amaba el peligro. Me colgué de una soga en un abismo simplemente para demostrar que era el más valiente a mis amigos. Y la soga no estaba amarrada ni a una piedra, ni a un árbol, sino eran 6 huevos bajándome. Solo para decir, ¡ah! Queridos hermanos, amados hermanos, el juicio de Dios separa lo justo de lo injusto. Mateo 13, 41 al 43. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino todos los que sirven. Miren, escuchen por favor. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Miren, a mí me ha pasado cosas maravillosas en mi vida. Hay personas que le decían, Señor, y miren, créame, Señor, por favor, te ruego, yo no puedo apartarme de estas personas. Te lo ruego, te lo suplico. Miren, fueron días, noches, madrugadas de oración. Quítalos de mi vida. Y de un día para otro, oh la la, desaparecieron. Gloria a Dios. Y con ellos la tentación. Ahora, no estoy diciendo que se murieron. Simplemente tomaron su rumbo, su camino. Y amén. Queridos hermanos, amados hermanos, siempre los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque van a observar el poder de Dios, porque el juicio purificador elimina al corrupto y da lugar a la gloria de los justos. Por eso no extrañemos a los que Dios quita de nuestra vida, ni de nuestra vida de hogar, ni de nuestra vida familiar. Yo a muchos hermanos les he dicho, hermano, hermana, esa persona te va a traicionar, te va a dejar. Va a llegar el día en que te va a demostrar que solo te usaba, porque solo requería de ti
A veces tu dinero, a veces tu sonrisa, a veces tu favor, a veces tu cuerpo. Pero solo te usa porque son impíos. El juicio de Dios limpia la comunidad, limpia el pueblo de Dios, limpia la iglesia. Ezequiel 36, 25, 27. Dice el profeta Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Gloria a Dios por los que ya no luchamos con algunos viejos pecados, pero le seguimos leyendo la Biblia y encontramos otros. Gloria a Dios, porque el que nos limpia es nuestro Dios. Finalmente, el juicio de Dios final como consumación. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, está hablando del cielo, de la Sión celestial, de la Jerusalén de la eternidad. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El juicio definitivo de Dios asegura que tú y yo seremos perfeccionados y entraremos a la presencia de Dios Padre con gozo, con alegría, sin los sufrimientos de este mundo. Queridos hermanos, si estás pasando por una disciplina de Dios, si tu pecado ha salido a la luz y tienes la oportunidad de arrepentirte, dale gracias a Dios, porque la disciplina de Dios es dura pero necesaria. El fuego consume la escoria y purifica lo que es valioso, y tú eres valioso en Cristo. Cristo murió por ti. Hoy yo quiero transmitirte lo que el Señor está transmitiendo en su palabra. Punto 3, la esperanza de la restauración. Porque cuando nos descubren en nuestro pecado, ¿sabe qué nosotros pensamos? Valemos para nada. Nos sentimos miserables. Sentimos vergüenza. ¿Y saben qué queremos hacer? Salir huyendo. No volver a la iglesia, salir del hogar, salir. Qué pena con todos. Pero todos somos pecadores. Versículos 26, 27, hasta el 31 voy a leer, de Isaías 1. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ciudad será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Ahora se los voy a leer en una versión diferente, para que entiendan, porque esta es una versión que nos implica un esfuerzo lingüístico. Esta no. Haré que todos los jueces y consejeros vuelvan a ser honrados y sinceros. Yo hago una pregunta: ¿cómo haces tus negocios? ¿Son honrados y sinceros? ¿Cómo haces tus tratos? ¿Transparentes? Dice, se volverán a decir que en Jerusalén se practica la justicia y que su gente me es fiel. A los habitantes de Jerusalén que vuelven a obedecer, los libraré de mi gran poder, de ese terrible castigo. Pero haré pedazos a los rebeldes y a los que me abandonan. Ustedes van a sentir vergüenza de esos árboles y jardines de los que se sientan orgullosos. A ustedes los dejaré arruinados y serán como árboles sin hojas, como jardines contemplantemente secos. El más fuerte de ustedes arderá en llamas como paja, y él no dará ni el recuerdo de su obra. Queridos hermanos, yo quiero terminar y que te lleves esto en tu corazón. Isaías, ¿qué significa el nombre de Isaías? Dios salva. Dios salva, Dios es salvador. Eso es maravilloso. Pero yo quiero acuñar ese salvador. ¿Sabe qué significa? Que Dios restaura. ¿Qué es restaurar? Volver a su propósito. Cuando tú restauras una pieza que no tenía ningún valor, yo no sé si ustedes han encontrado algo oxidado, dañado, y usted lo restaura o paga por un restaurador.
eso ocupa un lugar importante en tu vida. No nos avergoncemos de haber estado en el reino de las tinieblas, de haber sido esclavos de nuestros pecados. ¿De qué sí tenemos que tener vergüenza? De escondernos de Dios. Tenemos que tener vergüenza de querer encubrir nuestro pecado, de mentir. ¿De qué tenemos que tener vergüenza? De querer no tener ninguna consecuencia en nuestra vida. El tema Dios salva es que Dios restaura. Y en Isaías es uno de los hilos conductores que encontraremos a lo largo de ella. El verdadero amor denuncia tu pecado para que te arrepientas y vuelvas a Dios y tengas vida eterna. Es como el médico que te diagnostica bien. ¿Para qué? Para sanarte. Como el mecánico que llega y te dice, tranquilo, este cable solo está mente desconectado y hay que conectarlo. Dios salva. Isaías 25:9, miren lo que dice. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Si tú hoy no sientes gozo de que tus pecados son perdonados, estás en el lugar equivocado. Dios restaura a su pueblo quebrantado. Isaías 61, versículo 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. He reducido en 3 frases los 3 versículos, para que entendamos que estamos en las manos de Dios. Quien es hijo de Dios, Dios no te va a dejar en la inmundicia de tu suciedad. Es un Padre tan amoroso que tú caíste al lodo, encima de la porquería, en vez de reírse, burlarse, te levanta, te lava, te sana, te cura. Isaías 53, versículos 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mientras que el pecado nos enferma, nos atrofia la mente, el corazón y el cuerpo. Porque cuando uno está pecando, todos nuestros sufrimientos se traducen en enfermedades corporales. Sean más rebeldes, más desobedientes, todo se altera. Pregúntenle hoy en día a los médicos. Pero cuando usted sufre de paz, de tranquilidad, cuando usted vive una vida de justicia, de piedad, de santidad, uno empieza a sanar, empieza a dormir mejor, uno empieza a sentir gozo y paz. Y si uno tiene mucho, se alegra, y si tiene poco, también. Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Pero queridos hermanos, debemos recordar que fue posible porque Él envió a su único Hijo para que muera por ti y por mí, para restaurarnos, para no dejarnos en la porqueriza. ¿Usted sabe lo que es una porqueriza? Una cochera. No es donde hay carritos, por si acaso, ni Porsche, sino puerquitos. ¡Ay, ay, ay! Isaías 11, versículos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. La restauración de Dios es perfecta, cósmica. Traerá armonía entre tú y Dios. Y con todos los pecados que tú luchabas, un día tú dirás, estoy en paz con Dios. ¿Por qué? Porque me han perdonado todos mis pecados. Dios salva, restaura, mis amados hermanos. Isaías 65, 17, 19. Porque aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y me alegraré en Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Queridos hermanos, Dios nos restaura para unirnos como pueblo. Dejen de buscar la honra de los impíos. Dejen de inclinarse a otros dioses. A veces los dioses son los mismos ídolos de nuestro corazón. Hoy reflexionemos, mis amados hermanos. Hoy tenemos que volver a entender la promesa del Señor. Y la promesa del Señor se reduce en algo muy bonito: la esperanza de una restauración plena, completa. ¿Saben qué significa eso? Que nunca más tendré una tentación.
que nunca más tendré que lidiar con esos pecados que hoy yo lucho. Dios nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, del dolor, y nos restaura, nos transforma. Deja atrás todo lo que te está perturbando en tu fe cristiana. Deja esas personas que te llevan a ofender a Dios. Miren, yo noto que cuando las personas empiezan a volver a Dios, los hogares son más felices. Los matrimonios disfrutan de lo imperfectos que somos. A veces cuando mi esposa me abraza y me dice que te amo, y yo digo, y lo malo que soy, y lo pecador que soy. O sea, comprender que una persona me ama a pesar de lo que soy, es mostrarme el amor de Dios. Y cuando mis hijos me dicen te amo, te quiero, te admiro, yo digo, ¿de qué me admiran? Si soy pecador, si a veces ando con mucho rigor. Pero hermanos, no olviden, el pecado corrompe, el juicio de Dios purifica, la redención restaura. Hoy te invito a que vengas a nuestro Señor, le digas, soy pecador, límpiame, purifícame, lávame. Entrega tu vida a Cristo, abandona el pecado, abandona el mundo de los pecadores, honra a Dios, glorifica a Dios. Esa es la verdadera adoración. Y recuerda que su obra apenas está comenzando. Y recuerda que apenas Él nos está alabando. Y recuerda que apenas nosotros estemos más cerca del final, podremos decir, Señor, he aquí está tu siervo, haga conforme tu voluntad. Hoy puedo morir en paz porque he vivido para ti. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios, estamos aquí. Y Señor, no escondemos quiénes somos. Y por lo que somos, Señor, te rogamos, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de la iglesia presbiteriana, bíblica Ebenecer. Lávanos más y más de nuestra maldad. Y conforme a tu propósito, Señor, santifícanos. Y conforme a tu propósito, Señor, lávanos. Conforme a tu propósito, Señor, persevera en nosotros. No nos dejes, Señor, y ayúdanos a vivir para ti, donde podremos contar al mundo entero las grandes y maravillosas obras que tú has hecho en nuestra vida. Y cómo nos has dado esperanza en el matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestra iglesia, en nuestra economía. Hoy, Señor, nos entregamos a ti, porque ¿a dónde iremos más, Señor? Solo tú tienes alimento, seguridad y vida eterna para nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.